Hay un momento, y sabes exactamente cuál es, en el que alguien te hizo algo de lo que probablemente nunca perdió el sueño. Siguió adelante, continuó con su vida, y ahí estabas tú, despierto a las 3 a.m., reproduciéndolo en tu mente, replanteando cosas que deberías haber dicho, imaginando su cara si lo hubieras hecho, sintiendo algo pesado sobre tu pecho que no podías nombrar del todo. Tal vez fue una traición, tal vez fue alguien que te descartó como si no fueras nada. Tal vez fue una persona en quien confiabas completamente y que usó esa confianza como un arma. Y tal vez la parte más extraña y desorientadora de todo fue esta. Ellos parecían estar bien, sin preocupaciones, como si nada hubiera pasado. Y algo dentro de ti comenzó a preguntarse en silencio: ¿cómo hago que esto les importe a ellos de la manera en que me importó a mí? Esa pregunta es más humana de lo que la gente admite. No es fea, no es debilidad. En realidad es una de las cosas más psicológicamente honestas que una persona puede sentir. Y lo que haces con esa pregunta, ahí es donde todo se vuelve interesante, porque lo más inteligente que puedes hacer no tiene nada que ver con lo que ellos verán. Tiene todo que ver con lo que sucede dentro de ti. Quédate con esto, porque lo que la psicología revela sobre este tipo de dolor, y lo que revela sobre las personas que lo causaron, no es lo que la mayoría de la gente espera. No estás roto por querer que ellos lo sientan. No eres vengativo, pequeño ni mezquino. Lo que eres es humano, con un sistema nervioso que fue diseñado, a lo largo de miles de años de evolución, para responder a las heridas sociales de la misma manera en que responde a las amenazas físicas. El rechazo, la traición, la humillación, estos se registran en el cerebro, casi en las mismas regiones neuronales que el dolor físico. Eso no es una metáfora, es biología. Entonces, cuando sentiste ese dolor, cuando irradió a través de ti y no se fue, tu cerebro no estaba exagerando. Estaba haciendo exactamente lo que fue construido para hacer. Estaba sonando una alarma. Estaba diciendo: esta persona fue una amenaza para tu seguridad, tu sentido de pertenencia, tu sentido de identidad. Presta atención, no dejes que esto vuelva a suceder. El problema es que la alarma no viene con un manual de usuario, simplemente suena, fuerte, incesante, y sin la comprensión correcta de lo que hay debajo, la mayoría de las personas hace una de dos cosas: actúan sobre el sentimiento de inmediato, o lo tragan entero y dejan que corroa algo silencioso dentro de ellas. Pero hay una tercera manera, y comienza no con un plan, sino con comprensión. Cuando alguien te lastima, realmente te lastima, algo sucede en el cerebro que vale la pena conocer. La corteza prefrontal, la parte responsable del pensamiento a largo plazo, la perspectiva y la regulación, temporalmente toma un asiento trasero. Lo que surge en cambio es el sistema límbico, crudo, antiguo, reactivo. No le importan las consecuencias, no piensa en el próximo año, le importa el ahora. Le importa la herida que acaba de ocurrir y la amenaza que la causó. Por eso, en las secuelas inmediatas de ser herido, la mente gravita hacia las fantasías de venganza. No porque seas una persona peligrosa, sino porque tu cerebro está tratando de restaurar el equilibrio de poder. Está tratando de devolverte un sentido de control en un momento en que el control te fue arrebatado. Los psicólogos llaman a esto la necesidad de cierre cognitivo, un impulso muy humano de resolver cosas que se sienten sin resolver. Una herida abierta crea tensión mental, y la mente, tratando desesperadamente de aliviar esa tensión, comienza a generar escenarios donde ocurre la justicia, donde ellos entienden lo que hicieron, donde puedes ver su cara cuando se dan cuenta. Se siente como ira, se siente como algo que quema por dentro. Pero debajo de la ira, si te quedas lo suficientemente quieto para encontrarla, generalmente hay algo más suave, algo que suena más como: yo importaba, ¿verdad? ¿Nada de esto importó? Esa no es una pregunta sobre ellos, es una pregunta sobre ti. Y es la pregunta más importante en toda esta conversación. Esto es lo que la psicología ha aprendido sobre las personas que causan daño, particularmente el tipo de daño deliberado y calculado, que deja a otra persona cuestionando su propio valor. Las personas que lastiman a otros casi nunca operan desde una posición de fortaleza. Pero si miramos la psicología real que hay debajo, y lo que encuentras es consistente y extraño. Las personas que disminuyen a otros, que manipulan, y personas que traicionan profundamente la confianza, que infligen dolor y se van, casi siempre están actuando desde un profundo, a menudo inconsciente, sentido de inadecuación. No lo hacen porque sean personas lamentables, sino porque la seguridad genuina, el valor genuino en uno mismo, no requiere dañar a nadie.
Una persona que está verdaderamente estable en sí misma no tiene necesidad de desestabilizarte. No gana nada con tu dolor. La crueldad cuando sucede es un espejo. Refleja no tu valor, sino su propio interior sin resolver. Su percepción de ti como algo a disminuir no es información sobre ti. Es, esencialmente, información sobre ellos. Esta no es una razón para perdonarlos de inmediato ni para excusar lo que hicieron. El dolor no se vuelve más pequeño solo porque entiendes su fuente. Pero entender la fuente hace algo sutil e importante a tu sistema nervioso. Comienza a desplazar el peso. Porque si su comportamiento nunca fue realmente sobre ti, si siempre fue, en algún sentido esencial, sobre ellos, entonces tu valor nunca estuvo realmente en juicio. Solo se sintió así. Pero esta es la parte que nadie te dice. Lo que la comprensión hace es que detiene que la herida se profundice. Interrumpe el bucle. Sin ella, la mente repite el mismo escenario, tratando de resolverlo, buscando el momento de justicia. Cada repetición mantiene el sistema nervioso activado y la herida fresca. Te mantiene atrapado, invisible pero muy real, en ese momento. Cuando entiendes lo que realmente sucedió, el bucle tiene a dónde ir, comienza a desacelerarse. Y el sistema nervioso, preparado para el impacto desde el dolor, comienza, muy lentamente, a exhalar. El impulso hacia la venganza no es realmente para que ellos sufran. Eso es solo la superficie. En el fondo, el deseo de venganza es en realidad un deseo de reconocimiento. Quieres que la persona que causó el daño sienta el peso de ello. Pero cuando son indiferentes, se crea una injusticia que la mente no puede archivar fácilmente. La investigación es consistente. Cuando imaginamos la venganza, nos sentimos mejor. Pero al ejecutarla, el alivio es breve. Solo genera más dolor, no resolución. La venganza mantiene viva la relación en tu sistema nervioso. Te mantiene conectado a quien te lastimó. Cada acto de represalia confirma que todavía tienen poder sobre tu mundo interior. La mente lee la venganza como compromiso, y compromiso significa que todavía importan. Importar es tener influencia. Lo que realmente funciona, lo que se registra como cierre, es el retiro del compromiso, sin drama, sin actuación. Solo soltar y dejar ir. En silencio, completamente, irreversiblemente. El silencio no es pasividad, es un malentendido. Mucha gente lo equipara con debilidad, con dejarlos ganar. Pero el silencio real, el silencio elegido, de alguien que ha decidido que otra persona no vale su energía, es una de las declaraciones psicológicas más poderosas que un ser humano puede hacer. Comunica, sin una sola palabra. No eres lo suficientemente significativo como para provocar una respuesta en mí. Eso aterriza con más fuerza que cualquier argumento o mensaje perfectamente redactado a medianoche. Porque los argumentos mantienen el juego en marcha. El manipulador necesita la respuesta. Necesita saber que te llegó. Necesita que el juego continúe. En el momento en que dejas de responder, eliminas el combustible con el que estaban funcionando. Te conviertes en algo que no pueden manejar. No pueden interpretar, no pueden archivar en una categoría cómoda. Y esa ausencia, tu ausencia de su narrativa, es mucho más perturbadora que tu presencia en su bandeja de entrada. Ahora considera lo que sucede en tu lado de ese silencio. Algo comienza a abrirse, no de inmediato, no limpiamente, pero lentamente algo cambia en cómo te relacionas con la historia de lo que sucedió. Porque cuando dejas de dirigir energía hacia ellos, dejas de revisar, de imaginar, de ensayar. Esa energía tiene que ir a algún lugar, y si lo permites, comienza a volverse hacia ti. Este es el momento donde ocurre la verdadera reconstrucción. No en la confrontación, no en su reconocimiento, no en ningún evento externo, sino en la tranquila recuperación de tu propia atención. El cerebro tiene una cantidad finita de ancho de banda, y mientras la persona que te lastimó ocupe una porción significativa de ese ancho de banda, estás, lo sientas de esta manera o no, todavía en relación con ellos, todavía dándoles espacio dentro de tu mente que te pertenece a ti. Retirar ese espacio es el acto de soberanía emocional. Eres tú diciéndote, no a ellos, sino a ti mismo. Valgo más la pena ser pensado que ellos. La identidad juega un papel más grande en esto de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Cuando alguien te lastima, especialmente si el dolor fue sostenido o provino de alguien en quien confiabas profundamente, tiene una manera de entretejerse en cómo te ves a ti mismo. No solo lo que sucedió, sino quién eres en la historia de lo que sucedió. Víctima es una palabra que carga mucho peso, y no todo es útil. Porque aunque ser lastimado es real, y la experiencia de ser lastimado merece ser nombrada honestamente, la identidad de alguien que fue lastimado
Si se vuelve fija, si se convierte en el lente principal a través del cual te ves a ti mismo, en realidad mantiene la herida central. Los psicólogos que trabajan con el trauma han observado algo consistente en diferentes tipos de dolor. Las personas que sanan más completamente no son las que olvidan lo que sucedió, son las que lo integran, las que encuentran una manera de cargar la experiencia sin ser definidas por ella, las que pueden decir, esto sucedió, y todavía soy más que esto. Esa integración no ocurre solo por voluntad, ocurre a través de la creación de significado, a través del tiempo, a través de suficiente seguridad y suficiente autocompasión para que la experiencia pueda asentarse en la historia más grande de quién eres, en lugar de convertirse en toda la historia. Fuiste lastimado. Eso es real. Y también eres, y esto es igualmente real, alguien con una vida que se extiende en cada dirección desde ese momento. Alguien con historia antes de él y futuro después de él. Alguien cuyo valor nunca estuvo ubicado en si te trataron bien o no. A medida que las personas envejecen, la relación con ser lastimado cambia de maneras que son difíciles de articular, pero inconfundibles cuando las vives. De joven, la herida tiende a sentirse total, llena todo el marco. Hay una calidad de permanencia en ella que hace que el dolor se sienta como si siempre fuera exactamente de este tamaño, este peso. Con el tiempo, no automáticamente, sino a través de vivir, el marco se hace más grande. No porque la herida necesariamente se encoja, sino porque todo lo demás crece a su alrededor. Más experiencias, más relaciones, más momentos de alegría y dificultad y vida ordinaria. Y a medida que el marco se expande, la herida ocupa una proporción menor de él. Esto no es olvidar ni pretender que no importó. Es lo que sucede cuando una vida continúa. Cuando sigues avanzando e inviertes en lo que está delante de ti, en lugar de lo que está detrás. Las personas que más luchan con las heridas antiguas son a menudo aquellas cuyas vidas no han podido expandirse. Han permanecido en la misma proximidad al mismo dolor durante demasiado tiempo sin nuevas experiencias. La sanación no está en abordar la herida directamente. Con frecuencia, está en expandir la vida a su alrededor. Hay un tipo particular de libertad que llega cuando dejas de necesitar que alguien entienda lo que te hizo. Soltar es difícil porque la necesidad de reconocimiento es profundamente humana. Queremos que la persona que causó el daño lo vea, que lo nombre y sienta el peso de ello. Cuando no lo hacen, crea una injusticia que la mente no procesa fácilmente. Pero esto es lo que la psicología revela silenciosamente sobre esperar ese reconocimiento. Les da las llaves. Mientras tu sanación requiera algo de ellos, dependes de ellos para tu propia paz. Y esa dependencia, por comprensible que sea, te mantiene en una posición de espera, de esperanza, de estar, de alguna manera pequeña y dolorosa, a su merced nuevamente. En el momento en que decides que tu paz no requiere su participación, que puedes cerrar el capítulo sin su firma en la última página, algo se libera. No todo a la vez, pero algo. Porque lo que realmente estás haciendo en ese momento es reconocer que el cierre es un evento interno. No es algo que ellos te dan, es algo a lo que llegas, en silencio, en tu propio tiempo, con o sin ellos. Tu crecimiento en las secuelas de ser lastimado. Esto es lo que ellos nunca tuvieron en cuenta. Puede que esperaran que te disminuyeras. Puede que asumieran que lo que hicieron dejaría una marca que te doblaría permanentemente. Que lo cargarías como una herida que te pesaría hacia abajo. Y por un tiempo, quizás lo hizo. Eso está permitido. Eso es honesto. Pero el dolor, cuando no te destruye, tiene una manera de convertirse en algo completamente diferente. Se convierte en discernimiento. Aprendes, con una precisión que solo la experiencia proporciona, exactamente a quien no quieres darle tu confianza. Desarrollas una sensibilidad hacia ciertos comportamientos, ciertos tonos, ciertos patrones que quizás nunca habrías notado antes. No como paranoia, como sabiduría. Te conviertes en alguien más difícil de manipular, más difícil de engañar, más difícil de desestabilizar. No porque te hayas cerrado, sino porque has aprendido. Y ese aprendizaje, invisible, interno, tuyo, es algo que no pueden recuperar. Esta es la silenciosa ironía en el centro de todo esto. Las personas que intentaron disminuirte terminaron, a través del mismo acto de causar dolor, contribuyendo a tu profundidad. No de la manera que redime lo que hicieron. Nada lo redime, pero de la manera en que la vida a veces funciona, donde la misma cosa destinada a romper algo en realidad lo rompe para abrirlo,
y lo que estaba adentro resulta ser más fuerte de lo que cualquiera esperaba. El autorrespeto no es ruidoso, vale la pena decirlo claramente, porque en el imaginario cultural, el autorrespeto a menudo se retrata como el momento dramático, el discurso, la confrontación, la línea final perfecta entregada con compostura mientras ellos están ahí parados sin palabras. Esa es una historia satisfactoria. Raramente coincide con la realidad. El verdadero autorrespeto es silencioso. Se ve como no enviar el mensaje o alejarte de una conversación que no llevaba a ningún lado. Se ve como negarte a explicar tu valor a alguien que ya decidió que no importa. Se ve como elegir el sueño sobre la repetición de 3 horas en tu cabeza. Se ve como invertir en relaciones que devuelven y construir algo propio. Lo más agudo de una experiencia dolorosa no es un mejor argumento ni una respuesta devastadora. Es el conocimiento tranquilo e inquebrantable de lo que mereces. Y la disposición a aferrarte a ello incluso cuando trataron de decirte lo contrario. Hay una cosa más que vive en el corazón mismo de todo esto. Quienes te lastimaron no podrían haberlo hecho si genuinamente te hubieran visto. No el tú real, no todo. Lo que respondieron fue una versión de ti filtrada a través de su propio miedo, su propia inseguridad, su propio interior sin resolver. No tenían la capacidad de encontrarte donde realmente estabas, y en lugar de reconocer esa limitación en sí mismos, la proyectaron hacia afuera. Esta no es una lectura generosa de ellos, es una precisa, porque el amor genuino, el respeto genuino, la consideración genuina por otra persona, estos no producen crueldad, no pueden, son incompatibles con ella. Lo que produjo la crueldad fue su pequeñez, no la tuya, y entender eso, realmente dejarlo asentarse, hace algo a la historia, cambia quién es el personaje principal. Porque en la versión de la historia donde su comportamiento fue sobre tu inadecuación, tú eres la persona sobre quien trata la historia. Eres quien está siendo juzgado, sopesado, encontrado insuficiente. Pero en la versión de la historia donde su comportamiento siempre fue sobre ellos, te conviertes en algo completamente diferente. Te conviertes en testigo de su limitación. Alguien que pasó por su vida y les mostró, aunque nunca lo reconocieran, algo que no podían manejar, no podían contener. No podían disminuir, sin importar cuánto lo intentaran. No necesitas actuar tu sanación. No necesitas publicarla, ni probarla, ni apuntarla a nadie. Lo más poderoso que puedes hacer, lo que silenciosa, completa e irreversiblemente cambia la ecuación, es simplemente vivir. Seguir adelante. Invertir en las personas que te ven. Construir hacia la vida que tiene sentido para ti, no como venganza, no como prueba, sino simplemente porque es tuya. Porque estás aquí, porque tu historia no terminó donde ellos pensaban que lo haría. Habrá días en que el viejo peso regrese, donde el recuerdo sea agudo y el sentimiento sea fresco, y parezca que no te has movido en absoluto. Eso es parte de ello. Eso no significa que hayas fallado. El cerebro regresa a las heridas antiguas de la manera en que la lengua regresa a un diente flojo. No porque quiera quedarse ahí, sino porque todavía está revisando, todavía asegurándose de que está bien. Dale tiempo, dale paciencia, dale la amabilidad que probablemente extendiste libremente a otros, pero que no siempre has recordado extenderte a ti mismo. No estás roto, fuiste lastimado. Estas no son la misma cosa. No estás atascado. Estás sanando en tu propio tiempo, que es el único tiempo que alguna vez fue real. No estás definido por lo que ellos hicieron. Estás definido, lenta, silenciosamente, en tus propios términos, por lo que haces a continuación. Y lo que haces a continuación no tiene que ser dramático, no tiene que ser visible, solo tiene que ser tuyo. Eso es suficiente, eso siempre ha sido suficiente. Si este video te encontró en el momento correcto, si algo en él se sintió como si hubiera sido escrito exactamente para lo que estás cargando ahora mismo, tómate un segundo para darle me gusta. Realmente ayuda a que este contenido llegue a las personas que lo necesitan. Y si quieres más de esto, suscríbete al canal. Cada semana profundizamos un poco más en la mente humana y en las verdades silenciosas que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos con un poco más de gentileza. No estás solo en esto,